Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, no. Sí, Dé- Déjeme saber. Me gusta verlos. No me gusta verme a mí esa carota, mejor los veo a ustedes. Este, hermanos, es un tema bastante interesante, creo yo, el papel de los jóvenes en la iglesia. Y es que muchas veces creo que la pregunta surge con relación a las mujeres también, el papel de las mujeres en la iglesia, el papel de los niños en la iglesia y ese tipo de cosas. Y honestamente, aunque sé que es un tema que es muy llamativo, en el fondo, en el núcleo, en la estructura, ¿qué diferencia entre ustedes y un adulto? No hay diferencias cognitivas, no hay diferencias de fuerzas. La única diferencia puede ser de experiencia. Es más, ustedes pueden ser más fuertes que muchos de nosotros. Mano Jorge tiene más fuerza, más vitalidad. Yo, aunque quiera, me pongo en una carrera de 200 metros, no voy a tener su vitalidad. Pero entonces, esas serían las diferencias. Entonces, para saber cuál es el papel que yo voy a desempeñar, desarrollar, debe haber ciertas diferencias también. Pero en el caso con los jóvenes y los adultos, no soy más inteligente que ustedes. No soy más sabio que ustedes necesariamente. Pues, por ser más viejo, puede que haya vivido algunas cosas que ustedes no. Experiencia con los niños, experiencia de casado y ese tipo de cosas. Pero de lo demás, no tengo, digamos, algo que me haga tener una ventaja sobre ustedes. Al contrario, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, ustedes tienen la tremenda capacidad de hacer lo que quieran en la iglesia. Pueden ser predicadores, pueden ser maestras de damas, pueden ser maestras de niños, pueden ser evangelistas, pueden ser profesores de teología, pueden ser, no sé, es decir, el límite es su mente, su capacidad de pensar, de vislumbrar, de crear, de mirar, y son cosas que pues pueden hacer ustedes con tranquilidad. Como recuerdo cuando estaba entrando a un instituto, tenía casi de cumplir 16 años, y yo fui donde el predicador y me dijo el predicador, bueno, me dice, mi hijo entró a los 18, no aguantó y no se pudo graduar. Y empezó a darme un montón de ejemplos. Y lo primero que dice, bueno, es que yo no soy ninguno de ellos, dije en mi corazón. Pero no me atreví a decirle al predicador, ¿por qué? Porque tengo que compararme. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres lograr? Porque el cielo es el límite. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuáles son tus dones? Es decir, ustedes pueden ser evangelistas por medio de las redes, pueden hacer podcasts, pueden hacer videos, pueden hacer reels, pueden hacer TikTok. Ahí sí nos ganan ustedes a nosotros. Ahí sí arrasan. Quiero decirles que ustedes salvaron la iglesia en tiempos de la pandemia. Fueron ustedes los que dijeron, hey, vamos a transmitir, o ya lo estaban haciendo. Fueron los jóvenes los que dijeron, hey, vamos a hacer un anuncio por medio de iMovie para animar a los hermanos, vamos a hacer un mensaje. Y empezaron ustedes precisamente a entender de que el presente les pertenece, que nosotros ya vamos buscando, ustedes van subiendo la cima, la colina, y nosotros ya estamos allá, pero del otro lado, bajando la colina. Entonces, la manera en que el Señor se manifestó en la pandemia fue salvando decenas de iglesias por medio de Zoom, por medio de enseñanzas, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Y esto ha hecho que las redes sociales exploten, pero detrás de esas redes sociales no hay hombres de 60, 70 años. Y si hay, seguro que uno de ustedes les ayudó a enfocar la cámara, porque hay unos que están así, mire, hermano. Hola, hermano, no, hermano, ponga la cámara bien, por favor, la tiene mal. ¿No les ha pasado? Ah, yo no le entiendo a esto y el hermano ya está en vivo. ¿Por qué? Porque son ustedes los que vienen de esa generación XZ que se han dedicado precisamente al mundo de la tecnología. Es decir, es su mundo. Es más, nosotros somos conocidos como la generación del dedo índice, porque si usted tiene casi más de 40 años, usted va a marcar así, con este dedo. Mientras que ustedes pueden textear a la velocidad de la luz con estos 2 pulgares. Entonces, imagínense cómo el Señor quiso salvar la iglesia por medio de ustedes. Y me preguntas, ¿cuál es mi papel? Tu papel es liderar. Tu papel es ir a la batalla.
papel es ser la imagen del Dios invisible. Tu papel es entender que en ti hay grandeza, que en ti hay lograr cosas inimaginables, que puedes enfrentar los gigantes, que puedes derribarlos a tus 17, a tus 20, a tus 25, que puedes conquistar tierra, lo que sea. Porque fueron los jóvenes, fue un joven David que mató al gigante Goliat con 17 años. Fue Daniel con sus compañeros que dijo, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Tenían muchachos que fueron muy posiblemente castrados, que fueran eunucos, porque estaban a cargo del jefe de los eunucos, que se les quitara su nombre, que se les cambiaron los nombres, que se lo llevaron a una tierra extraña, que le enseñaron un idioma, que le enseñaron una cultura diferente, que trataron de destruir su identidad judía, los que dijeron, no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Entonces fueron ustedes y son ustedes los llamados a mantener y preservar su identidad y ver en el sentido a largo plazo lo que son capaces de hacer. Pero yo quiero enfocarme entonces como por qué, hermanos, eh, creo yo que ustedes pueden hacer cualquier cosa y por qué grandeza. Por algo muy sencillo que está en el Génesis. Cuando el Señor se puso a hacer la tierra, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, el principio creó de los cielos la tierra, principio tiempo, cielos, espacio, tierra, materia. Los elementos indispensables para que haya universo. Y creó las cuatro leyes del universo, ¿no? La ley de la gravedad, la ley del electromagnetismo, nuclear fuerte, nuclear débil. Eso hizo que el Señor, bueno, y como algunos dicen, ay, el Big Bang no es religioso. El Big Bang es una teoría cristiana realmente, no es una teoría atea como algunos creen. Porque George Lemaire fue el que dijo que prácticamente que hizo el Señor es y explotó el universo. Y en las leyes de la termodinámica, en la segunda, creo, tercera, dice que todo tiende al caos, todo tiende al desorden. Obviamente, él crea el universo y luego empieza a arreglar la Tierra, que quedó como, después de una explosión hay que arreglarla, ¿no? Entonces la Tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios incubaba la vida sobre la faz de las aguas. Y dice que hay expansión, sea la luz, haya agua, haya tierra. Y habló a la Tierra. ¿Qué le dijo a la Tierra? Y la Tierra produzca plantas. Y luego produzca animales. Y le dijo al mar y que el mar produzca las bestias y los peces y el cielo las aves. Entonces ustedes se ponen a analizar que cada vez que hablaba el Señor decía, era bueno, y vio que Dios, y dio Dios que era bueno, que era bueno, que era bueno, y que era bueno, y que era bueno. Pero hay algo diferente cuando va a hacernos a nosotros. En lugar de hablarle a la tierra, aunque fuimos hechos creados desde el barro, ¿no? En lugar de hablarle a la tierra, dice la escritura que se habló a sí mismo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sopló aliento de vida, dice la versión hebrea, y fue el ser humano un alma parlante, un alma capaz de comunicarse, de transmitir ideas, de transmitir conceptos, de crear idiomas por medio del habla, de interactuar los unos a los otros. Y de todo lo bueno que hizo Dios en la creación, había algo que no estaba bien. Y en hebreo es lotov, y solo aparece dos veces en toda la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento, no bueno. Hay dos cosas que no están buenas. Cuando Jetro le dice a Moisés, no es bueno lo que haces, de que tú estés llevando toda la carga del pueblo, de juzgar al pueblo. Pon a jefes de miles, de 100, de 50 y de 10. Entonces esa misma frase, que solo aparece dos veces en el Antiguo Testamento, cuando Dios vio que el hombre estaba solo, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ay, dijo una hermana, qué machista, solo para ayudarnos ha traído el Señor. Bueno, se aplica a Dios 21 veces, se aplica 21 veces en el Antiguo Testamento y 15 veces se aplica a Dios mismo. Dios es mi ayudador. Y hemos hablado, ¿no? De que es una ayuda necesaria porque el hombre necesitaba ayuda. Eso es lo que está diciendo el texto. Si el hombre está solo, le haré una ayuda idónea es porque Adán no era capaz en un estado de perfección de administrar la creación. Entonces, te voy a ayudar con una mujer porque tú no puedes solo, este hombre va a destrozar esta creación. Y le puso, pero que lo quiere decir que empieza Dios y se habla a sí mismo. Hay una reflexión que ustedes pueden ver
que surge desde los cabalistas y todo, más o menos esta. Si tú desarraigas el árbol de la tierra sigue siendo tierra, pero el árbol se muere. Si sacas al pez del agua, pues el agua sigue siendo agua, pero el pez se muere. Si arrancas a Dios del Dios vivo, al hombre del Dios vivo, Dios sigue siendo Dios, pero el hombre no es nada. Lejos de mí nada podéis hacer. Pero la verdad que está diciéndonos el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando piensas en imagen, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál crees que es el concepto? Una imagen es, por ejemplo, algo similar a lo real, ¿sí o no? Una imagen es algo muy parecido al original. Si comprenden lo que Dios está diciéndole a ustedes, fueron hechos a mi imagen, a mi semejanza. Son creativos, son inteligentes, son hábiles, son sabios. Pueden hacer lo que quieran, son socios de la creación de Dios en esta creación. Entonces, cuando hagamos al hombre a nuestra imagen, vean lo que dice luego la Escritura, no te hagas imágenes de lo que está en los cielos ni en la tierra para adorarla. Pero fue el primero que hizo imágenes. ¿O no? Porque el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una imagen de Dios, que somos nosotros, y una imagen de las cosas de los animales o de nosotros? Que cuando nosotros hacemos un hombre de barro o una virgen de barro, por mucho que soplemos, no va a vivir, no va a hablar, no va a ser independiente, no va a crear pensamientos, ni va a crear nada. En cambio, cuando Dios hizo algo a su imagen, tenían dos ojitos, tenían dos orejitas, tenían una boquita, alababan, cantaban, creaban arte, eran capaces de arreglar dientes, eran capaces de ser... Hermano, imagina la hermana que padre... Y esa curiosidad, esa tendencia de los científicos a investigar, a conocer, ¿de dónde viene? Pues del original. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. No en vano, y luego dice, llenen la tierra y multiplíquense. ¿Qué quiere decir multipliquen? Tengan bebés. Hermano, y para tener un bebé se necesita un hombre y una mujer y Dios. O sea, se imaginan la capacidad de nosotros de generar vida. Otra persona que esta se parece, como dicen en Colombia, a la misma jeta del papá, dicen. Suena un poco pesado en otros países, pero en Colombia no, igualita la cara del papá. O sea, mi esposa y yo podemos generar un niño, una niña, con la ayuda del Señor, que habla, que piensa, que coordina, que crea, que transforma, que inventa, antes que te formase en el vientre. ¿Hasta a dónde vamos con eso, hermanos? Es de que si usted es una copia, en cierto sentido, de un original, o sea, somos los copias chinas, hermanos. No, estoy diciéndole que en nosotros hay grandeza. No somos como los animales. Dice, lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de honra y de gloria. ¿Saben cómo la intertextualidad funciona? Dice, Dios nos hace nuestra imagen, pero ¿qué dice luego en Filipenses? Que dice que el Señor dice, cuando Él se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres. Primero Él me hace igual a Él, y luego Él dice, ah, tengo que ir por ellos porque tengo que mostrarle el camino. Y se hace como uno de nosotros y tomó carne y habitó entre nosotros. Pero entonces, en primera instancia, hermano, nosotros fuimos creados para la grandeza, para hacer cualquier cosa. La Torre de Babel es un ejemplo negativo de lo que somos capaces de hacer si nos asociamos. Se juntaron a una, dice el Señor, y empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una torre. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios nos vaya a esparcir por la tierra. ¿Qué fue el mandamiento? Llenen la tierra. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a hacer ciudades. Y parecía que las ciudades son algo bueno en principio, pero las ciudades, hermano, fueron los que crearon la propiedad privada, crearon que esto es mío, crearon el egoísmo y un montón de cosas. Pasamos de ser sociedades recolectoras y cazadoras a ser sociedades de cultivo
y de pesca. Lo que hizo que este pedazo es mío, este pedazo es mío, este pedazo es mío, esta frontera es mía, este territorio es mío, cuando todo es del Señor. Pero entonces, en este caso, cuando el Señor nos está creando, cuando el Señor nos está dando esta grandeza, esta capacidad, ellos se juntaron. ¿Qué dice el Señor? Vamos y confundamos las lenguas. ¿Cuál fue la razón? Ustedes la recuerdan, porque se han propuesto en su corazón construirlo, dice, y no van a descansar hasta lograrlo. Dios está diciendo que tenemos la capacidad de construir algo hasta el cielo si queremos. Saben que el sol, muchachos, no es fuego el sol. No puede haber fuego en el espacio porque no hay oxígeno. Entonces, ¿qué es? Fisión nuclear. Es decir, átomos que están chocando, se están fusionando. Explosiones. Recuerdo aquella historia de Pumba, ¿se acuerda? Cielos, Timón, le dice, ¿te ha preguntado qué son las estrellas? Y le dijo el Timón a Pumba, no, le dice Pumba, lo sé. ¿Y qué son? Le dijo, son luciérnagas que se quedaron pegadas en aquel manto negro-azul. Y el que sabía dijo, cielos, Timón. Yo que pensé que eran inmensas bolas de gases incandescentes flotando a millones de kilómetros. ¿Por qué el sol entonces da energía y no da cosas? Porque hay fisión nuclear. Con esto quiero decirle que una vez Elon Musk dijo algo que parecía como extraño, ridículo. Hey, vamos a poblar Marte. ¿Y cómo vas a calentar Marte si es frío? Hay dos maneras, dice, la rápida y la lenta. ¿Cuál es la rápida? Con bombas nucleares. Una bomba nuclear es un minisol, muchachos, que se fusiona. Hey, Dios hizo un sol y sus copias que hicieron, minisoles, reactores nucleares, naves que vuelan. No podemos volar, pero hacemos cosas que nos llevan de un lado a otro. Porque somos su imagen. Dios ha puesto en eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a entender la obra de sus manos, que hizo desde el principio hasta el fin. ¿Y quiénes? Nosotros sí, mini soles aquí en la Tierra. Exploraciones, satélites, ondas que pueden ver a millones de años luz. Y eso nos ha llevado a entender que el universo tuvo un principio y que un día va a dejar de expandirse y el Señor lo va a retraer todo y los elementos ardiendo se fundirán. Pero ¿cómo? Porque somos curiosos, porque nos encanta investigar, porque como decía el doctor Abel cuando fue lanzado al espacio, que, que decía que hay aspiraciones infinitas. Hay en nosotros más fuerte que todos los impulsos empíricos. Mano, más fuerte que el impulso empírico es el impulso de conocer. Y dice Pablo, y conoceré como fui conocido. Entender, hermano, y cuando entiendas te maravillarás. Entonces, ¿cuál es tu papel? Ser el gobernador de la creación, ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo, llevar la paz a un mundo de guerra y destrucción, ser aquello que otros no son capaces ni se atreven a hacer. ¿Qué es mi papel entonces en la iglesia? Tu papel es ser el líder que Dios te ha puesto a ser. ¿Y por qué, hermano? Es que no me dejan los mayores. Pues entonces invéntatelas, como dice la canción. Pero tú has sido llamado a la grandeza, no a quedarte a lo que me permitan hacer. Otra vez, el límite está en el cielo. Y si quieres pegarle al águila, tienes que apuntar al sol. Entonces, esto es una cuestión de saber qué hay dentro de mí y de qué soy capaz de hacer. ¿Cómo entonces el Señor dice, se van a juntar y van a hacer cualquier cosa? Ahora les voy a dar ejemplos positivos. 11 hombres con miedo, petrificados, escondidos, llorando porque su maestro había muerto hacía 3 días y no lo habían visto, huyendo de las autoridades religiosas. Campesinos galileos del Mediterráneo, hombres sin letras son descritos en Hechos, sin títulos universitarios, sin estar en las escuelas ni ningún rabinato famoso de la época. Hombres llenos del Espíritu Santo que sabían que eran la imagen del Dios invisible, de alguna manera, ¿no? Fueron creados a la imagen de Dios. Dijeron, vamos a llevar este evangelio del reino y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. ¿Saben que eso le creyeron al Señor cuando dijo eso?
Hey, ¿saben ustedes que si le dieran a Pedro, hey Pedro, van a llegar a Perú estas palabras? ¿Y qué es Perú? No existe todavía, pero es un país bien bonito donde hacen un ceviche de calidad. De veras, sí. Va a llegar eso. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en el otro lado del mar, del Gran Mar, sí. Oh, entonces no es hasta España que llega. No, eso todavía, hasta lo último de la tierra. Y todo lo que Dios dijo se fue cumpliendo, pero todo surgió con 11 hombres llenos de temor, petrificados, pero que sintieron que era correcto soñar y elevarse. Saben, hermanos, también que cuando hablamos de la imagen de Dios, hay unos pasajes como en Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Qué pasó entonces, hermano? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué, muchachos, hay esa, como ese freno en nosotros a veces? Muchas veces nosotros no creemos porque nos da miedo fallar. Y como nos da miedo fallar, nos da miedo ilusionarnos. Ustedes tienen planes y proyectos hermosos que no se lo han dicho a nadie por miedo que no se les dé. Hermano, es que si cuentas y no se te da, quedas mal. O no te pasa. No, es que hasta que se me dé, hermano. Hasta que se te dé. Y la fe no es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mano, voy a poner un trabajo aquí, voy a tener un trabajo de verdad, que Dios me va a bendecir, me va a permitir apoyar a predicadores, a predicadoras, a andar en campañas, a andar en viajes misioneros. Pero no, no quiero decir porque tengo miedo. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando el pecado llegó a nosotros se distorsionó esa imagen de Dios. Se perdió esa grandeza y Satanás nos hizo creer buenos para nada, pecadores, y es verdad en muchas maneras, va, que merecen la destrucción. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo el que murió, más también el que resucitó, el que está a la diestra del Señor. En Colosenses hay algo muy interesante acerca de la imagen del Señor. Dice, si Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Oiga bien, ¿quién es entonces la imagen del Dios invisible? Cristo, porque con el pecado nosotros se nos distorsionó, pero dice el primogénito de la creación, significa el arquetipo, el que marcó el camino. Y Cristo nos ha trazado un camino de grandeza, de lograr lo que nosotros querramos. Entonces, a la pregunta de usted, hermano, ¿cuál es mi papel? Como que llegan al jefe de la empresa del universo y le digan, ¿cuál es mi papel? Y él te diga, ¿qué quieres hacer y qué necesitas? Ah, sí, dame tu proyecto. ¿Qué quieres hacer y qué necesitas? No, pues yo quiero, no sé, te agarra por sorpresa, ¿verdad? Te toma por sorpresa. Sí, ¿qué quieres hacer y qué necesitas? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del judío primeramente, pero también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios es por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Qué quieres y qué necesitas? Ah, pues, yo creo que soy un profesor de una universidad importante. Bueno, 20 años, destruye esas neuronas estudiando. Yo voy a estar con usted y lo va a lograr, pero ¿sabes qué? El éxito es el resultado obligado del trabajo duro y la constancia. Si trabajas duro un día no sirve. Tienes que trabajar duro 30, 40 años en tu vida para lograr el éxito. Lo que sea que llames éxito, lo que sea que traiga felicidad, pero en especial en el Evangelio, traer almas para Cristo, construir un mundo diferente, una comunidad de creyentes alternativa a este mundo que se destruye. Pero no esperes que el viejo venga, si yo ya voy para abajo, muchacho. Yo ya estoy para el barranco. Yo ya no puedo estar con ustedes todo el tiempo. Yo los he impulsado hasta el monte Nebo, hacia la tierra prometida. Pero ustedes tienen que seguir el camino, como dijo Martin Luther King, cuando dijo, yo he visto la tierra prometida y puede que no llegue allá con ustedes, pero nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Ese mundo que Dios quiere que sea mejor. Pero ustedes son los Josué y los Caleb de esta generación. Yo soy Moisés y los voy a ver partir y donde van sus pensamientos yo no podré estar.
pero mis oraciones los van a alcanzar incluso después de mi muerte. Pero tienen que atreverse a creer a que Jesús es el primogénito. Primogénito significa el primero de todos, pero detrás de él fueron todos los apóstoles, todos los creyentes, los que construyeron las universidades de Harvard, de Princeton, de Oxford, Cambridge, creyentes, construyeron escuelas, hospitales en todo el mundo, los que cambiaron toda la cultura occidental, los que dijeron que somos fuertes como cultura precisamente porque creemos en el Dios vivo, los que pasamos de ser una minoría en el siglo primero, 11, a ser la religión más grande del mundo conocido. ¿Y cómo? Porque se atrevieron a aspirar a la grandeza, porque se creyeron que eran la imagen de Dios. Le dijo el Señor, le dijeron a los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Ya con eso tenemos. Dios mío, Dios mío, ay Dios mío, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Me pregunto si cuando la gente te ve, dice, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Por hipócrita. No, no. Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Usted le nota cómo habla, cómo se relaciona con los demás. Yo veo a Cristo en su manera de actuar. Muéstranos al Padre, le dice Felipe. Pues ya me viste a mí, y Felipe le dice. Hay otro pasaje en Hebreos que también habla de la imagen. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Quiénes eran estos entonces que se atrevieron a la grandeza? Lo dice Hebreos 11. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, por temor preparó el arca, con su casa se salvaran. Por la fe condenó al mundo que fue hecho heredero de la justicia que vende por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salir de su lugar. Por la fe, por la fe, por la fe. Y miran las partes finales. José y por la fe. Y dice después, ¿y qué más os digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, todos los que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron a sus muertos vivos, pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá con pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno anduvieron errantes por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos alcanzó lo que fue muy prometido antes de nosotros. Pero ¿quiénes son esos héroes? Jóvenes como ustedes. Y no me digan, es que ellos hermanos tenían ventaja. Ustedes tienen el Espíritu Santo en su corazón. Ustedes tienen más conocimiento, no están siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Entonces, el trabajo que ustedes tienen, hermano, es un chicharrón, como dicen en Colombia, tremendo. Aquí está. ¿Cuál es mi papel? Mi papel es que yo quiero escucharlos predicar, cantar, evangelizar, cambiar vidas, transformar matrimonios, enseñarle a los niños, a las niñas, a las mujeres. Es lo mínimo que espero de ustedes. Y me pregunto quién puso en eso en su corazón. Jeremías, ve y habla. Ay, le dijo Jeremías, si viera que estoy bien jovencito para eso. Ve, porque donde yo te envíe irás tú. Porque antes que te formase en el vientre, te conocí y te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Vivan como es digno del llamamiento que el Señor les ha dado, dice también la palabra del Señor. Entonces, Cristo vino y le dijo, miren, les voy a mostrar cómo se hace. Hay un chiste ahí que dice, yo ya dupliqué lo que mi padre hizo, lo que mi padre logró a los 70, 80 años, yo lo logré a los 40 y uno dice, oh, qué hombre más tremendo, ya tengo artritis, ya tengo problemas.
Empezó así, pero hermano, ¿se dan cuenta que yo soy un viejo a la par de mi Señor, 46 años contra 33 añitos, y que ni en esta vida ni en la otra me alcanza para hacer lo que Él hizo? Y me dice, pero Él que me dijo, mayores cosas de las que yo hice harán ustedes. Porque el Señor, aunque Él quisiera en ese momento, su audiencia era de 5,000 en una colina en Galilea. Un post, un reel, un mensaje llega a miles de jóvenes en toda Latinoamérica. Eso nunca lo hubiera logrado el Señor. Ustedes que han volado y que han ido a conocer a otros hermanos en otros países, ya hicieron más de lo que hizo el Señor. Él nunca salió de Galilea, de Palestina, perdón. Nunca salió de Israel. Ahí estuvo toda su vida. Solo cuando fue a la viuda de Sarepta en Sidón, fue la única vez que él salió de las fronteras de lo que era considerado Israel. Ustedes ya han viajado más. Ustedes ya han hecho muchísimas más cosas. Entonces, claro, obviamente no podemos compararnos con el sacrificio que él hizo, pero de lo demás, cuando él dice, no, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice, yo me pregunto si ustedes le creen a él. Y si él lo hizo a los 33 años, que ahora es considerado un joven todavía, ¿verdad? Muchos estamos jóvenes. Imagínense entonces lo que ustedes pueden lograr, lo que ustedes pueden, el alcance y la magnitud de lo que ustedes pueden hacer. Saben que él no podía dedicarse tanto a cambiar una, dos, tres vidas, sino se dedicó a sus 12 apóstoles. De los que me diste, ninguno se me perdió, sino el hijo de perdición. Se hablaba a la multitud, pero se enfocaba en los 12. 12, 12, 12, 12 apóstoles. Estos 11, después que quedaron y se añadió Matías y luego Pablo, cambiaron el mundo entero. Y es posible que tú no creas, ay, pero si yo solo he bautizado dos hermanos. Ah, pero si yo solo he cambiado a una familia. Tú no sabes qué va a pasar de aquí a 500 años. Quizá esa familia que tú cambies cambia a 10, que esos 10 cambien a 100, que esos 100 cambien a 1000, que esos 1000 cambien a 100,000. Y cuando llegues al cielo te diga el Señor, felicidades por el 1.400.000 personas que se salvaron por tu trabajo. Ah, pero si yo solo a uno le hablé, por muy pequeño que sientas, el trabajo que haces trae grandeza, trae bendición. ¿Saben, hermanos, que a veces nosotros también tenemos que lidiar con la autoestima? Es que yo no sé, que me da miedo, es que me da pena, es que te critican y dicen ahí, la que puede, puede, la que no que soporte, digan ustedes. Es que tal cosa. Hermanos, siempre te van a criticar. Si no haces, te van a criticar. Y si haces, te van a criticar. Que te critiquen por hacer. Saben que el problema de Saúl era un problema de autoestima terrible. Porque Samuel, enviado por el Señor, le dice, aunque a tus propios ojos seas pequeño, tú eres el líder de las tribus de Israel. ¿Cuál es mi papel, hermano? Dios dice que tú puedes que te veas pequeño, pero Él te ve como un líder. Saúl no soportó eso. Cuando lo compararon, no aguantó la comparación con David. No entendió que las mujeres en un acto lleno de alegría dijeron cosas exageradas, pero se comparó con David y se sintió pequeño. Hermanos, cuando ustedes están en la presencia del Señor, todos somos reyes y sacerdotes, no importa la edad que usted tenga. Cuando yo me paro delante del Señor, aquí estoy yo con mi experiencia, con mis años. Y dice, Señor, a mí no me interesa eso. No es por tu experiencia, no es por el espacio, no por el espíritu que mora en ti. Entonces, yo soy la imagen de Dios y aparte me ha llenado de su Espíritu Santo, hermano. ¿Qué no puedo lograr con él? Todo lo que quiere. Entonces, ¿cómo te ves en el espejo? Un día más, triste. Victimhood, dicen en inglés. Ah, pobre de mí, todos me odian, nadie me quiere. No, hombre. Ni necesitas que te quiera la gente, ni necesitas la validación de los demás.
Necesitas que Dios te valide. Y Dios te dice, aunque tus ojos sean pequeños, tú eres un líder para mí. Cuento contigo. Te encargo ese asuntico ahí pendiente. Me lo encarga a mí, sí, pero no soy capaz. Ahí te ayudo, vas a salir adelante. Porque las excusas, hermanos, todos los grandes profetas se las dieron. Jeremías, Nel, dijo Jeremías, yo no voy, vas a ir. Y cuando Ezequiel, vamos Ezequiel, no, yo no voy. Cuando dio el ejemplo de la parábola de los dos hijos, el padre dijo, ve el campo, sí voy, dijo, y no fue. El otro, no voy, y terminó haciendo. ¿Quién fue obediente? El que hizo. Entonces, creo yo que hay que empezar por eso, esa esencia, esa grandeza que nosotros tenemos. Somos capaces de construir cualquier cosa si nos asociamos. Entonces, en primer punto, somos la imagen del Señor. El segundo es que nosotros tenemos grandeza en el alma y tenemos que vernos, aunque seamos pequeños, tenemos que ver que Dios nos ve con ojos distintos, con ojos llenos de amor y de capacidad. No sé cuántos de ustedes aprendieron a andar en bicicleta ya y saben que el que le hizo la trampa, a su papá o su mamá, su tío, quien haya sido, ¿verdad? Que usted pensaba que estaba ahí todavía. Y hasta que usted se caía por allá y miraba que su papá quedó en la cuadra de por allá o su tío, ¿quién le ha enseñado? Así es el Señor. Te enseña la primera vez y luego observa cómo lo hace. Míralos, 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 le dice. Ya viste a Sandra, mírala, mira, mira, mira cómo saca, mira cómo limpia y mira cómo hace tal cosa, mira cómo se repara ese diente, mira cómo lo restaura, mira cómo mira, le quedó lindo, como yo se los hago, mira, como yo se los formo en el vientre y se los pongo ahí para que ya vayan saliendo, mira cómo se lo dejó de lindo, se lo dejó bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo, sí, está fina, sí. Y yo digo porque yo sé lo que hace la hermana, pero también podrían ser ejemplos de lo que hacen ustedes. Ustedes son imitadores del Señor en todo lo que hagan. Entonces, el Señor mismo dice, ¿qué necesitas entonces? ¿Qué quieres y qué necesitas? Todo está en ti. No hay nada, no necesitas nada de afuera. Todo está en ti. Quiero terminarles diciendo, muchachos, la reflexión de la batalla también, y esto ha sido un paseo por la Biblia, ¿verdad? Eh, Cuando Moisés iba a enfrentar a los madianitas, tenían una mentalidad de esclavos, habían salido de Egipto. Tristemente, todo ese pueblo que salió de Egipto, solo dos de los adultos entraron a la tierra prometida, porque su mentalidad seguía estando en Egipto. Y nosotros debemos liberarnos de esa mentalidad del mundo, que el mundo es Egipto. Entonces, solo entraron los que crecieron en el desierto, los que nacieron en libertad. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero en la batalla de los madianitas, venían con una mentalidad de esclavos. Eran obreros, eran constructores, no eran guerreros. Y hay una frase como una tradición que estaba Aarón y le dice, allá están los madianitas en el campo de batallas. Y ahora, ¿qué tenemos de armas? Puros palos, machetes y una que otra piedra por ahí. Y salieron los madianitas, miren, y se pusieron a aquella batalla. Andaban sus armaduras, sus carros de guerra, tenían sus caballos, tenían su gente de guerra también, capitanes. Y no sé si a ustedes le acuerdan la película de 300 que llega con los 300 y le dice, ¿solo trajiste 300? Le dice. Y le dice, sí, pero nosotros, ¿cuántos son ustedes? 8,000. ¿Tú qué haces? No, yo soy jardinero, yo soy... No, hombre, yo traje más, le dice el soldado, porque ustedes a qué se dedican, a la guerra, dijeron los espartanos. Algo así le estaba pasando a los israelitas. Aquellos madianitas, hombres de batalla, venían con sus estandartes, con sus banderas de fuego ahí, con sus trompetas. ¡Papá! ¡Papá! Y aquel estruendo, y los israelitas, ¿qué? ¿Cómo? Si solo damos la paja de los ladrillos que traemos de Egipto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y el Moisés le dice a Josué que prepare la gente de guerra, que vamos a la guerra. Y parece que en la tradición, Aarón es el que le dice, ¿y los estandartes? Ustedes saben que en ese tiempo llevaban estandartes. Y esos estandartes era para guiar en la batalla. Dice, para tener una coordinación en la batalla. Y no tenían coordinación, no tenían trompeteros, no tenían guerreros, pero tenían a Dios.
Y cuando van a la batalla, y dice Moisés, me imagino ahora que le doy a esta gente. Se acordó, Jehová es nuestro estandarte, dice. Jehová Nisi, le dice. Y se fue a la montaña, Moisés. Y cuando se le cansaban sus brazos, Hur y Aarón le sostenían. Y cuando el pueblo con palos, con piedras, mal preparados, sin entrenamiento, en condiciones de desventajas brutales, sin recursos, con una mentalidad de esclavos todavía, se atrevieron a ver al cielo y aspirar a la grandeza, aspirar a la libertad. Y dice, cuando Moisés se sostenía, ellos se sostenían. Y algunos rabinos han dicho, no es que vieran a Moisés y tuvieran fe, sino que era un recordatorio de quién está en los cielos y quién gobierna y quién es el que pone todas las cosas, el querer como el hacer y el que hace posible todas las cosas. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, los israelitas aprendieron a creer ese día en que Dios nos puede capacitar para cualquier cosa. Y es lo que yo les digo. ¿Cuál es el papel de los jóvenes? El papel de ustedes es liderarnos, muchachos, a llevarnos adelante a una generación que nosotros poco comprendemos, a unos muchachos que nosotros tal vez no somos tan efectivos, a una generación que sin ustedes se va a perder. Ustedes son llamados a tomar el liderazgo y la batuta. Moisés no fue a la batalla, fueron muchachos como ustedes que se inspiraron y el viejito Cacreco ahí va a estar hermano de tango. ¡Ah, muchacho! Ya puse, hermano, mi negocio grande, gracias al Señor, para bendecir la vida. Yo voy a estar ahí con... Mire al cielo, mi hermano, siempre, cuando usted se sienta debilitado, agobiado, angustiado y vea que no tiene la fuerza ni la capacidad, recuerde que no es por espada ni por su poder, sino por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, creo que es un papel bastante general, ¿no? ¿Cuál es mi papel, hermano? Pues díganme ustedes a mí. Yo he venido aquí a aprender. Díganme ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Y ustedes ven, yo venía a que el hermano me dijera, si es que Dios te pregunta hoy, pues ¿qué quieres? Dímelo. ¿Y qué necesitas? Porque en ti hay grandeza y hay poder para hacer lo que tú quieras. Pablo, después de presidir a la iglesia, escribió 3 epístolas, levantó iglesia en cada ciudad, dice, llenado el mundo del evangelio. Un hombre con un grupo de creyentes. Entonces, depende de ti. Yo quisiera escuchar, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque hay cosas que yo no puedo hacer, pero ustedes sí. Por lo tanto, muchachos, espero que se tomen muy en serio estas palabras, que hagan proyectos, que creen, que, que nos digan, porque saben que también la iglesia cambia, hermano. La iglesia de la pospandemia es diferente a la iglesia de la prepandemia. Muchos se fueron y no volvieron, muchos se quedaron acostumbrados a la tecnología. Como les decía, ustedes salvaron la iglesia. Obviamente el Señor por medio de ustedes. Y eso es un mérito y un reconocimiento que yo les concedo a todos ustedes, a todos los jóvenes que estuvieron involucrados en que la iglesia se mantuviera viva. Porque nosotros estábamos como estoy ahora, y ahora qué hacemos. Sí, yo los puedo guiar en un montón de cosas, pero en los proyectos, en lo nuevo, en lo creativo, en el ingenio, ya no, hermano. Ya no. Viene mi niño y me dice, voy a hacer un video. Y hace un video en 5, 6 minutos, 10 minutos y lo pone lindo con escenas que se mueven, que entran. Y yo haciendo un TikTok, muchachos, me demoro 2 horas. Horrible, una edición espantosa, con unas luces, unos filtros horribles. Y digo yo, no, ay, Dios mío, hermano, un aprendizaje re lento. Y en ese momento le doy gracias por ustedes, por la juventud, porque esa es la manera y la dinámica que Dios ha utilizado para que el reino continúe. Siempre ha habido gente joven. Juan tenía unos 18 años cuando se unió al Señor. Timoteo se fue de unos 14, 15 años con Pablo. Daniel fue llevado con sus amigos de 17 años en adelante. A Timoteo se le dice que no tenga en poco, nadie le tenga en poco su juventud.
Y son las mismas palabras que te digo. Si Dios no tiene en poco tu juventud, porque te ha elegido, te ha santificado, ¿cómo yo podría pensar diferente de lo que tú eres capaz de hacer? Así que tu papel es ser el líder grande y fuerte que hoy el mundo necesita. No sé si tienen preguntas o comentarios, muchachos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y estoy ansioso de ver lo que ustedes harán en esta próxima generación. Estoy ansioso de ver sus proyectos, de orar por ellos y de sentirme tranquilo de que la iglesia está en sus manos y no en las mías. Porque lo mío ya pasó, lo de ustedes, eso. Los jóvenes son el futuro, no, son el presente de la iglesia. El futuro es los niños. Así que Dios los bendiga, muchachos, y que la paz de Dios sea con ustedes.